Hermanos, la Biblia dice en numerosas ocasiones que los cristianos tenemos que estar firmes por las diferentes circunstancias que pasamos en nuestras vidas o que pasamos como iglesia también. La iglesia enfrenta circunstancias adversas y también personalmente vienen adversidades a nuestras vidas. Yo no sé en esta tarde en qué tú tienes que afirmarte en el Señor, en qué áreas de tu vida tienes que estar firme, solamente tú lo sabes, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Tenemos un enemigo que la Biblia lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. En la primera carta de Pedro 5:8 nos dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Entonces, la iglesia tiene como enemigo a Satanás. Además de Satanás, tenemos otro enemigo que es muy seductor, que fácilmente podemos ser seducidos por él. Y estoy hablando acerca del mundo. El mundo nos invita constantemente a través de las seducciones que hace para que nosotros caigamos en pecado. Nos hace invitaciones pecaminosas, en otras palabras. Además también tenemos como enemigo a nuestra propia carne. Esos deseos desordenados que vienen fácilmente a nuestras vidas con el propósito de que nosotros estemos cayendo en pecado, desobedeciendo a Dios. Por eso, por causa de estos tres enemigos, tanto Satanás como el mundo, como la propia carne de uno, tenemos que mantenernos firmes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, que les acabo de mencionar, puede quitarnos la estabilidad espiritual. Para Pablo, estos enemigos que le mencioné nos atacan de diferentes frentes y nosotros como iglesia debemos combatir y permanecer firmes ante estos adversarios espirituales según las Escrituras. Ya hemos mencionado anteriormente que los filipenses, aunque no estaban fluctuando con una enseñanza falsa como los Gálatas, ni estaban tolerando el pecado como la iglesia de Corintios, no era una iglesia que había alcanzado la madurez en Cristo Jesús de una manera perfecta. Esto no significaba que esta iglesia no tuviera que estar lidiando con ciertos problemas o que la inestabilidad viniera a su congregación. La Biblia nos enseña, a través de esta carta, el apóstol Pablo nos dice que esta iglesia pasaba por diferentes circunstancias. Vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 28 y 29, qué circunstancias pasaba esta iglesia que podían quitar la estabilidad en ella. En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Bueno, la iglesia de los filipenses estaba siendo perseguida y se estaban intimidando ellos ante sus enemigos. Por eso el apóstol Pablo les tiene que escribir para animarlos a que permanezcan con buen ánimo, que entiendan que a través de nuestra vida también vamos a tener que estar padeciendo por causa de Jesús. Esta iglesia, también de los filipenses, estaba pasando por una circunstancia bien difícil. En el capítulo 2, versículo 3, 4, nos dice el apóstol Pablo: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por lo de los otros. La iglesia estaba pasando por una falta de unidad. Había en esta congregación ciertas divisiones de parte de algunos, según lo que dice el apóstol Pablo. También la iglesia de los filipenses estaba siendo amenazada por los falsos maestros. Ya les enseñé que en el capítulo 3, versículo 2, Pablo les dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. También Pablo
en el versículo 18, versículo 19 de este mismo capítulo, les escribe que tengan cuidado con aquellos que viven de una forma libertina, que no se conforman de acuerdo a la cruz de Cristo. Entonces, vemos este tipo de cosas, hermanos. Pero también existía un problema muy serio en esta congregación, entre dos mujeres notables de la iglesia, que amenazaban con dividir la congregación de los filipenses y convertirla en dos bandos. El apóstol Pablo escribe aquí en el versículo 2 y 3, en el capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Les ruega, les pide que estén en un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Porque esto parece que estaba provocando divisiones dentro de la congregación, y al parecer los ancianos de la iglesia de los filipenses no tenían éxito en esta situación. No podían arreglar la situación entre ellos. Recuerden, hermanos, que en la iglesia, por causa de Satanás, por causa de nuestros propios pecados, a veces se va a levantar disensión, división entre los hermanos de la congregación. Es por estas razones que Pablo escribe. Ahora, Pablo dice en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor. Pablo está haciendo una transición del capítulo 3 para introducir también el capítulo 4 de lo que va a estar hablando. Pero algo que quiero que note, hermano, es que Pablo le está dando un mandamiento a estar firmes a estos congregantes. ¿Por qué debe de estar firmes? De algo que ya le mencioné. Según el contexto de lo que hemos visto, Pablo les dice a esta iglesia que deben de afirmarse, primeramente porque la falsa enseñanza está llegando a ellos a través de falsos maestros. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que ellos tienen que hacer es estar firmes en contra de la falsa enseñanza. La iglesia siempre ha estado amenazada por la falsa doctrina, y en este caso por el judaísmo. Además, la iglesia de Filipenses, e igual que otras iglesias por donde iba Pablo, los falsos maestros llegaban siempre para engañar, para introducir sus herejías destructoras, para introducir la falsa enseñanza en la congregación. La verdad, hermanos, la iglesia siempre ha tenido que enfrentar la falsa enseñanza a través de todos los siglos. Ustedes no imaginan cómo hay tanta falsa enseñanza en este tiempo. Los maestros falsos parecen moscos que llegan a la congregación y están allí y quieren desviar a la iglesia de la verdad y conducirla a través del error. Muchísima falsa enseñanza hay. Satanás busca por todos los medios posibles desviar a la iglesia, y es por eso que envía a sus emisarios para que contradigan el evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, como iglesia, los filipenses tenían que estar firmes en la verdad. Lo mismo ahora también nosotros tenemos que estar firmes en la verdad. Tenemos que mantenernos con esa firmeza. No sé si usted se da cuenta que usted llega buscando algo en el internet, una enseñanza, y le sale una infinidad de maestros enseñando sobre ese tema. Y muchas veces me temo que los cristianos se detienen a ver a ese tipo de falsos maestros y dicen, a ver qué dice, a ver qué enseñan, pero después terminan confundidos y no saben si lo que está diciendo es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque los falsos maestros también usan la palabra de Dios, usan la Biblia, la traen bajo el brazo, hermanos. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Satanás busca por todos los medios posibles desviar a la iglesia de la verdad y conducirla a través del error. Muchísima falsa enseñanza hay.
a través de esto, hacerle pensar al cristiano, a la iglesia, que lo que dicen, lo que enseñan los falsos maestros es verdad. Es por eso que la iglesia tiene que mantenerse firme de acuerdo al contexto de lo que dice la carta a los filipenses. A veces han preguntado, ¿por qué ustedes no permiten que alguien predique más en la iglesia? Bueno, ¿saben por qué? Porque no conocemos a la gente. ¿Y cuántos pastores con buenas intenciones invitan a un predicador a que pase al frente en el púlpito y empiece a enseñar, y después se dan cuenta que tiene una falsa enseñanza que puede confundir a la congregación? ¿Y cuántos por tomar este mandamiento de Pablo de una manera muy relajada, terminan desviándose de la verdad, terminan cayendo en el error? ¿Por qué? Porque no obedecen lo que Pablo está diciendo. Debe mantenerse firme en el Señor y no debe dar oportunidad a los falsos maestros que vienen y nos quieren engañar. Apenas escuchamos cómo se introduce la falsa enseñanza de una manera muy sutil en la congregación. De una manera muy astuta llega la enseñanza falsa a la iglesia. Y Pablo dice, estar firmes. ¿Cómo nos mantenemos nosotros firmes ante la falsa enseñanza? Bueno, nos mantenemos firmes ante la enseñanza falsa cuando nos guardamos, cuando nos mantenemos alerta, cuando estamos en guardia. Si un creyente de esta iglesia o de cualquier iglesia bíblica escucha con seriedad a un falso maestro, corre el peligro de ser desviado del camino. ¿Sí me escuchó? Si usted escucha con seriedad a un falso maestro, corre el peligro de ser desviado del camino de Cristo Jesús. La Escritura nos dice en Primera de Timoteo 2:18, en Segunda de Timoteo 2:18, dice el apóstol Pablo que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y fíjense lo que hacían estos falsos maestros de los que habla Pablo, y trastornan la fe de algunos. Estaban trastornando la fe de algunos creyentes. Por eso nosotros no tenemos que darle chance, o no tenemos que abrirle las puertas a los falsos maestros que vienen a tocar a nuestra puerta, porque dice el apóstol Juan, que les dice bienvenidos a ellos, participa de sus malas obras. No debemos jugar con esto, hermanos, porque podemos ser engañados con facilidad. Además, la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos iba a haber una proliferación de falsos maestros, falsos profetas, que iban a engañar a muchos. ¿Cómo los engañan? Por dar oídos, por escuchar a este tipo de personas. Entonces, tenemos que mantenernos en guardia, en alerta. ¿Conoce usted a personas que por escuchar a falsos maestros fueron desviados de la verdad, no se mantuvieron firmes ante ello? ¿Conoce usted a personas así? Yo sí conozco en lo personal personas que estuvieron en el cristianismo, que por varios años estuvieron en las filas de la iglesia cristiana, pero un día se pusieron a escuchar con atención un falso maestro y terminaron, hermanos, alejados de la verdad. Alejados. Conozco en lo personal a una persona que llegó a los pies de Cristo, después escuchó a un testigo de Jehová, y después de los testigos de Jehová escuchó a un gnóstico, y así se fue.
ella, primero católica, luego cristiana, luego testiga y luego gnóstica. Y ahorita no sé qué sea esa persona. No se mantienen las personas firmes en la verdad. Además, la Escritura nos enseña que la verdad que se nos ha compartido a través del Evangelio, debemos nosotros sujetarla con fuerza. En la segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, les dice lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, para mantenerse firme, hay que retener, hermanos, la palabra. Hay que retenerla y sujetarla como que se nos ha entregado una vez y que nadie me la puede quitar, la verdad. Nadie puede quitarme la verdad que Cristo me ha dado. La tengo que sujetar y defender a capa y espada. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si quiere estar firme usted en la verdad y no estar titubeando y estar jugando de tal manera que después nos demos cuenta, pues el hermano o la hermana terminó yéndose a otra congregación donde enseñan ciertas doctrinas. ¿Qué pasó? No retuvo con firmeza, no sujetó la verdad de Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Por eso, manténgase firme en lo que ha creído, hermanos. Manténgase firme en lo que hemos creído. Hay mucha mezcla de falsa enseñanza, mucha mezcla. Psicología entrando a la iglesia y congregaciones dando la bienvenida a la psicología, y ya no es la palabra de Dios la que los guía, no es la palabra de Dios lo que los instruye, sino las técnicas psicológicas son las que están moviendo a muchas congregaciones. La metafísica también entra a las iglesias y hacen una mezcla, una combinación de estas dos cosas. ¿Y qué pasa, hermanos? Encuentras en congregaciones, en iglesias o en muchos cristianos mezclando este tipo de cosas y terminan desviándose en el error. Muchas cosas pasan, hermanos. Pablo le dice: firmes en contra de la falsa enseñanza, de acuerdo al contexto. Ahora, también debemos estar firmes ante la desilusión de los que viven conforme a los deseos de la carne. En la iglesia de los filipenses, ya lo he dicho varias veces en los estudios pasados, Pablo escribe en contra de aquellos que se dicen cristianos, pero su forma de vivir es todo lo contrario a un cristiano. Estos hombres, en vez de vivir vidas piadosas, se convertían en enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué pasa? Al ver a este tipo de personas que están dentro de la iglesia, que se dicen cristianos, pero su vida es diferente o va contraria, algunos de la iglesia de los filipenses podrían desanimarse ante semejantes conductas impías y vergonzosas de aquellos que convierten la gracia de Dios en el libertinaje. En verdad, hermanos, en la mayoría de las iglesias vemos comportamientos de esta clase. ¿No es cierto? Vemos comportamientos de esta clase. ¿Cuál es la decisión de algunos de los congregantes cuando ven tales comportamientos? Y aún más cuando iglesias no hacen nada al respecto en estos asuntos. ¿Qué es lo que pasa en algunos congregantes? ¿Cuál es la decisión que toman? Suponga usted que está en una iglesia donde la mayoría de los miembros no tienen ningún compromiso con la vida santa,
que requiere nuestra vocación cristiana. Usted está en una iglesia así, donde todos hacen lo que quieren, viven como la forma que ellos quieran vivir, no tienen compromiso con la santidad, no tienen compromiso con la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Qué puede pensar usted? ¿Qué pasa por su mente? Son tres cosas que pueden suceder. Número uno, sale de esa congregación porque entiende que ese lugar no se conforma al estándar bíblico, ¿verdad? Alguien que está buscando verdaderamente agradar a Dios no puede permanecer en un lugar así y busca salir, o se hace igual a ellos, simplemente vive una vida relajada en cuanto a la vida cristiana. Si los demás lo están haciendo, si los demás viven como quieren vivir, ¿por qué yo tengo que comportarme también bien? ¿Por qué debo de cuidar mi testimonio? Si al hermano o a la hermana no les importa su testimonio, ¿por qué yo tengo que ser diferente? Bueno, lo que voy a hacer es que me voy a comportar igual que ellos. Y soy influenciado a vivir de esta forma. ¿O sabe qué también, hermanos? ¿Qué puede pasar? Termina abandonando la iglesia y dice, no quiero saber nada más de ella. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere saber más de la iglesia? ¿Por qué está tan desanimado? Ya no le interesan las cosas espirituales. Hermanos, esto podría pasar en los filipenses. Por eso Pablo les dice, firmes, estar firmes en el Señor. No me importa si veo un mal testimonio, no me importa si los demás no quieren vivir de acuerdo al estándar bíblico. Lo que me debe importar es que yo debo de seguir a Cristo, que es el modelo máximo, supremo de cómo debemos vivir una vida que se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Conoce usted a alguien que se alejó de la iglesia y no quiere saber nada de ella por malos testimonios? Yo creo que sí conoce a alguien. Sin embargo, nosotros, como cristianos que estamos buscando alcanzar la madurez en Cristo, tenemos que poner nuestra mirada y estar firmes en el autor y consumador de la fe. Según Hebreos 12, versículo 2, dice, fijaos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual por el gozo que se le proponía soportó la cruz sin miedo a la ignominia y estando sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, que nadie diga, ya me voy de la congregación porque he visto esto, porque la iglesia no es lo que yo esperaba. Al contrario, afírmese y deposite su confianza en Cristo y ponga los ojos en Él. Esto no nos quita la responsabilidad a nosotros de ser buenos ejemplos para los demás, pero al final de cuentas usted tiene que estar poniendo su mirada en Cristo y seguirle a Él, afirmarse en Él. Conozco a varios creyentes que han pasado por meses de depresión, de tristeza. Han salido de algunas congregaciones y no quieren saber más ya de Cristo. No quieren saber más. Les invitamos, ven a la congregación, te invito, reúnete, congrégate, ven a alabar a Dios. ¿Y qué dicen? ¿Para qué si todo es igual? Ya no quiero, ya no me molestes, déjame así como estoy.
Pero no es así. Pablo dice, firmes en el Señor a pesar de esta circunstancia. ¿Qué pasaría, Carlos, si tomáramos esa actitud de veo los malos testimonios, no de todos, de alguien? A veces no es de toda la iglesia, a veces es solamente de una persona que se ve un mal testimonio y la gente decide no venir a la congregación. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si Manuel Hernández no me saluda el domingo y yo llego a la casa, no, ¿sabes qué, Flor? Yo no quiero ir a la iglesia, yo veo a este hermano y me evade, no me quiere saludar, se hace el despistado, no sé, como que no me siento a gusto ya en esta congregación. Y mi esposa me puede decir, como decía un hermano, pastor, bueno, de 100 te saludaron 99 y uno no te saludó, ¿dónde dejas a los 99? Que te saludaron bien, que te hablaron bien, que te recibieron con gozo, con alegría, ¿dónde se quedan? Por causa de uno, estás tú tomando decisiones de ya no llegar a la congregación por esta actitud no cristiana, una actitud no piadosa. Hermanos, hay que estar firmes. Les aseguro que ustedes tuvieran todos los motivos para ya no estar en una congregación por lo que han visto en algunos lugares. Pero sin embargo están aquí, estamos aquí en este lugar porque hemos entendido que debemos seguir adelante, que no debemos de perder nuestra firmeza, que debemos mantenernos estables, sólidos en Cristo Jesús, sin importar lo que pase. Sin importar lo que pase. Eres perseguido, como los filipenses eran perseguidos, como vimos en el capítulo 1. Eres intimidado por tus amigos, por tus familiares, porque el cristianismo no es muy popular en este tiempo, porque ser cristiano es sinónimo de ignorante, de acuerdo a muchos estudiosos, o muchos académicos, a muchos universitarios. Los cristianos no saben nada, son unos ignorantes, unos borreguitos que creen todo lo que les dice. Y como no es muy popular ser cristiano, todo esto nos intimida. Llega a intimidarnos y a movernos. No tiene por qué ser así. Tenemos que mantenernos con esa firmeza que Pablo está escribiendo en este versículo. Aunque todo el mundo vaya en contra del Evangelio, si todo el mundo va en contra del Evangelio, yo voy en contra de todo el mundo. Así debe de ser, hermanos. Entonces, hay que estar firmes. También Pablo en su contexto nos dice que hay que estar firmes ante la maravillosa esperanza del regreso de Cristo. Cristo va a regresar por segunda vez a este mundo. Las Escrituras enseñan con claridad el regreso inminente de Cristo por segunda vez a la tierra. Y Pablo ya escribió en los versículos 20 y 21 que somos ciudadanos del cielo y también que esperamos a Cristo, y cuando Él regrese, nuestro cuerpo va a ser transformado y glorificado a la semejanza de Jesús. En los versículos anteriores, Pablo ya ha enseñado acerca de esto. Tenemos nosotros una esperanza gloriosa, bienaventurada,
porque esperamos la manifestación del gran Rey, Salvador y Señor nuestro, dice Pablo. El regreso de Cristo es eminente, hermanos. Estamos más cerca de que Cristo regrese que hace 2000 años. Y por lo tanto no debemos de llevar vidas relajadas en cuanto a nuestro servicio, nuestra espiritualidad, nuestro amor por el Señor. No debemos de relajarnos, al contrario, gozarnos y alegrarnos, porque el día de nuestra redención está más cerca que nunca, de acuerdo a la palabra de Dios. Si el regreso de Cristo es una realidad inminente, Pablo exhorta a estar firmes. ¿Qué va a suceder cuando, más bien previo a la venida de Cristo? La Biblia describe la Biblia una gran apostasía. Apostasía, lo dice. En las cartas paulinas encontramos que Pablo está diciendo: antes de que Cristo regrese va a haber apostasía. ¿Qué es apostasía? Muchos se van a desviar del camino, se van a alejar de la verdad, van a vivir vidas relajadas, van a vivir vidas sin compromiso delante de Dios. Hermanos, porque la apostasía ya se está viendo de una manera muy visible, grande, en muchos lugares. Nosotros debemos de afirmarnos, porque Cristo regresa pronto. ¿Y cómo debemos nosotros estar firmes ante el inminente regreso de Cristo? Ya se lo dije anteriormente, santificándonos. El que tiene la esperanza de que Cristo venga, ¿qué hace? Se santifica a sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro, dice la palabra de Dios. Entonces, estoy esperando a Cristo, me voy a afirmar santificándome, purificándome, consagrándome para Dios y apartándome del mundo del pecado en este tiempo, en esta vida, hermanos. Algunos viven como si Cristo no fuera a regresar nunca, como si Cristo ya se olvidó de su iglesia, como si Cristo ya no tiene ningún interés en este mundo. Algunos viven de esta forma. No debe de ser así, hermanos. Debemos de mantenernos firmes a través de nuestra santificación personal, porque Cristo viene pronto. También tenemos que estar velando ante su eminente regreso. Tenemos que velar. La Escritura nos dice en Mateo 25, versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas palabras Cristo las dice después de usar o enseñar la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola fue dada para subrayar la importancia de estar listos para la venida de Cristo. En cualquier momento, incluso si tardara más de lo provisto, debemos estar velando, debemos estar firmes. Él escribe a 10 vírgenes, unas prudentes y unas insensatas. No voy a entrar de lleno a la parábola, solamente le voy a decir el punto que quiero alcanzar. Unas son imprudentes porque no se prepararon, no llenaron sus vasijas de aceite. Otras se prepararon y cabecearon y se durmieron. Mientras dormían se oyó una voz: allá viene el esposo,
abrirle, recibirle. ¿Qué hacen? Las que estaban preparadas, prenden su aceite, le echan su aceite a la lámpara y lo reciben a Cristo. Las que no estaban preparadas, danos de su aceite. Y las prudentes le dicen, no, para que no nos falte ni a ustedes ni a nosotras, mejor vayan y comprar donde venden, vayan. Y mientras iban, el esposo llegó y cerró la puerta, ¿verdad? Ya no hubo una segunda oportunidad para ellas. Hermanos, afírmese en el Señor, preparando sus vasijas de aceite. Vele, vele. La iglesia del primer siglo tenía la perspectiva, la expectativa de que Cristo iba a llegar en cualquier momento, ¿verdad que sí? Ellos vivían como si mañana Cristo llegara, o hoy en la noche. Así vivían ellos. De hecho, cuando el apóstol Juan termina de escribir Apocalipsis, en sus palabras finales él dice, sí, ven Señor Jesús, ven, como diciendo, ven ahora que estoy vivo, ven, ven, ven. En vista de esto, pues, nosotros tenemos que estar firmes por causa de la falsa enseñanza, por causa de los libertinos, por causa de la venida de Cristo también. Y número 4, debemos estar firmes en contra del espíritu partidista en la iglesia. Volvamos a Filipenses. Hermanos, habiendo tratado Pablo en términos generales el espíritu partidista dentro de la congregación, lo vemos que lo escribe en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahora Pablo ve la necesidad de escribirle particularmente a 2 mujeres de la iglesia que estaban en una disputa, que estaba comprometiendo seriamente la unidad de la iglesia. Hay una disputa en esta congregación. Y el verso 2 del capítulo 4 de Filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas 2 mujeres tenían problemas. Tenían problemas de convivencia. Y últimamente se estaban molestando la una a la otra. Eso es común. Es común eso en las iglesias. Parece que lo vemos, pero no debería de ser así, hermanos. Parece que es común, pero no debería de haber este tipo de disputas, de rivalidades, de enojos, de pleitos entre los congregantes. En este caso, entre 2 mujeres. Y se ve, hermanos, cuando hay disputa, cuando hay enojo entre algunos miembros de la iglesia. ¿Qué es lo más visible que se manifiesta cuando vemos que hay este tipo de rivalidad en algunos en la iglesia? ¿Cómo? Dice nuestro hermano, no se hablan, no se dirigen la palabra, se evaden, se murmuran, critican, contienden. Hay muchas cosas que se ve, que es visible.
Estas dos mujeres a las que Pablo escribe no tenían problemas en cuanto a la doctrina, hermanos. Tenían problemas en cuanto a asuntos personales entre ellas dos. Ese era el problema. Y este problema, si no se trata, podría convertirse en algo muy serio en la comunidad de los creyentes, que podría llevar a que la iglesia se dividiera y estuviera inestable. Por eso Pablo les dice en esta misma carta, en el capítulo 2, 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. El servicio en la obra de Dios estaría motivado por el orgullo, la vanagloria, los aires de superioridad, buscando sus propios intereses e inflar el ego entre ellas. Una actitud semejante a la de un fariseo que hacía las cosas para ser visto por los demás solamente. Es verdad, hermanos. Esto podría llevar a la amargura, al resentimiento, a la hostilidad, a los rencores y las venganzas entre ellos. Eso podría pasar. Hasta este tiempo yo conozco en una iglesia a dos mujeres así. No tienen problemas en cuanto a la doctrina. De hecho, defienden la doctrina capa y espada. Pero tienen problemas personales. No pueden estar juntas. Si está aquí sentada una, ¿para dónde se va la otra? Se va al otro extremo. Así están. Si alguna hace alguna actividad, trata de criticarla y de murmurar y decir: esto no está bien, esto no es así. Si alguna trata de acomodar las sillas de otra forma diferente, llega la otra y se las cambia y se las mueve así como estaban. Hay una disputa en esta iglesia de los filipenses. Y es lo mismo que le puede pasar a cualquier iglesia. La disputa entre los hermanos, vamos a ponerlo entre todos los hermanos en general. Por eso Pablo dice: no tiene que ser así, se tienen que afirmar en el Señor. Pablo le suplica a estas mujeres, escribiéndoles: les ruego que no es así. Esa palabra ruego es un tono de súplica que el apóstol escribe aquí, pero podemos entenderlo en un tono de súplica. Les suplico, por favor, Evodia y Síntique, les suplico, les ruego. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo les suplica cariñosamente a estas mujeres que vuelvan a la antigua armonía para que así puedan trabajar juntas como un equipo dentro de la iglesia. ¿Por qué se levanta este tipo de situaciones? Les voy a decir muchas veces: es los celos y la envidia y la vanagloria.
Estaba anteriormente en una congregación y llegó una hermana con todo el deseo de trabajar en la iglesia. Y como se acostumbraba a tener secciones de negocios donde las congregantes participaban y proponían y aceptaban algunas propuestas, ella una vez se levantó y dijo: yo quiero servir a la congregación. ¿Saben lo que hicieron las demás? Se llenaron de celos, se llenaron de envidia, e hicieron todo lo posible para que esta hermana no, ¿cómo le puedo decir? No sobresaliera en su servicio a Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué detener a aquellos que quieren servir? ¿Y por qué mostrar ese tipo de pecados en la congregación? Porque les gustaba tener los primeros lugares a ellas. Ellas querían ser admiradas, querían ser reconocidas. Y que dijeran, mira, las hermanas, no, la hermana fulana, la hermana sutana, nosotras. Y no querían dar oportunidad a otras que querían servir, porque les encantaba el ego, les gustaba inflarse, hermanos. Eso les encantaba, y eso le encanta a la carne, que la elogien, que la alaben, que lo reconozcan, pero ya tienen su recompensa, dijo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque quieren mostrarse, ponerse enfrente y que todos sean el centro de atención hacia ellas o hacia ellos. Se hacen visibles para que todos estén volteando a verlos, pero no se hacen invisibles para que dejen la mirada en eso y volteen a ver a la cruz de Jesús. Eso tiene que suceder. Ver hacia Cristo. No ponerme aquí para que me vean, sino hacerme lo más pequeño posible para que Cristo sea exaltado y sea glorificado y Él sea el que se hace visible en la congregación. ¿Sí me entienden? No sabemos con claridad qué estaba pasando con estas dos hermanas, pero de acuerdo a lo que dice Pablo en los versículos anteriores, estamos seguros de que había vanagloria, había contención, murmuración y crítica, amargura, venganza entre ellas. Es increíble que terminen varios equipos de trabajo de iglesia por causa de estas actitudes. Ruego Pablo deja ver una estima muy grande que tiene sobre estas dos mujeres. Cuando dice ruego, Pablo no está tomando un partido a favor de una ni a favor de la otra, sino que les da ánimo para que arreglen sus diferencias. Yo no sé si usted aquí tiene alguna diferencia con algún hermano en la iglesia. Seas un joven, seas una joven, seas un adulto, o etcétera. No sé si tienes alguna diferencia con alguien en la congregación. Estas palabras son para ti. Pon tu nombre aquí y pon el nombre de la otra y lo entenderás. Pablo no tomó partido a favor de una ni de la otra. Y les dice que le ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. La palabra del Señor aparece 7 veces en esta carta. 7 veces aparece. Algunas traducciones de la Biblia traducen de esta forma este verso. La Biblia latinoamericana dice: ruego a Evodia
y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Note, en armonía. La Dios habla hoy de 1996. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Pónganse de acuerdo como hermanas en el Señor. La Biblia, lenguaje sencillo, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. Él les dice, en el Señor, que sean de una misma mente, el sentir de ellas. Es en el Señor cuando nos es posible dejar a un lado todas nuestras diferencias mezquinas personales, porque para que el Señor más bien sea glorificado y su obra prosperada. Tenemos que dejar nuestras diferencias muchas veces personales y buscar siempre que la obra de Cristo avance, que la obra de Cristo sea prosperada. Cuando la obra de Cristo no es prosperada, no está avanzando, ¿quién tiene muchas veces la culpa a este problema? Somos nosotros. Son nuestros propios pecados que obstruyen la obra de Jesús y no deja que avance por nuestras propias diferencias. Y iglesias estancadas y no pueden salir de allí. ¿Por qué? Mientras no traten con estos pecados personales en su vida. Por eso tenemos que estar firmes, hermanos, porque aún las personas más entregadas y más maduras pueden mostrar este tipo de pecados en sus vidas. Tenemos un claro ejemplo de estas dos mujeres que eran principales en esta congregación, eran ayudadoras de Pablo. Mire, también Pablo lo que dice en el versículo 3, para terminar: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando hay pleitos más bien entre los congregantes, tienen que tratar con sus propios problemas directamente. Pero cuando no es posible, lo más sabio es involucrar a una tercera persona. ¿Está de acuerdo? Y Pablo involucra a compañero fiel. Este compañero fiel es alguien que, igual que Pablo, lleva la carga de la congregación en sus hombros. Y se refiere posiblemente a un anciano de la iglesia. Como lo dije anteriormente, los obispos, los pastores, no habían tenido éxito en arreglar esta situación entre estas dos mujeres. ¿Por qué no habían tenido éxito? Dice nuestra hermana, ¿quién le gana a la mujer? Y fíjese, en el apunte que traigo, ¿sabe por qué no habían tenido éxito? Recuerde que el pecado del orgullo está tan arraigado como las raíces de un gran árbol, que intentar arrancarlo resulta muy difícil. Y así es el pecado del orgullo en la congregación. Estaban distanciadas porque ambas tenían orgullo y no podían arrancar ese pecado. Ese pecado es terrible, hermanos. Es destructor, el orgullo.
en nuestro corazón. Nos va consumiendo el alma, va menguando nuestra espiritualidad, nos va quitando poder espiritual sobre nuestras vidas, nos va quitando eficacia, nos va quitando testimonio, cuando ese pecado está arraigado en el corazón de las personas. Y estas dos mujeres tenían bien arraigado ese problema, ese pecado, por eso no podían los ancianos ponerle solución, no tenían éxito. Porque así es la mujer y también son los hombres muchas veces. Así. Y Pablo dice: te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Ya le dije que a veces es necesario involucrar a una persona para que esté como un mediador entre las dos partes. La persona que se involucra siempre en estos problemas hay que buscar que sea una persona madura espiritualmente. Gálatas 6:1, no lo voy a leer. Una persona que no trate de ser arbitrario o que imite sus propias opiniones personales. Pero por ejemplo, si Isaías está distanciado con Leo, voy a ponerlo, y hay problemas entre ellos, ¿saben lo que puede pasar? Yo voy a buscar a la persona que me va a defender, ¿verdad? Yo voy a buscar a la persona que está de mi lado y que nunca me va a llevar la contra y que me va a dar la razón a mí, porque queremos que salir nosotros victoriosos en esas situaciones. Y el otro va a buscar a la persona que la va a defender y le va a dar la razón. Pero no debe de ser así. Se debe buscar personas maduras espiritualmente que no traten de dar opiniones personales de una forma arbitraria, sino que sean parciales, que escuche de aquí y escuche de acá y que balancee la situación para ver quién tiene la razón. Y no tratar de ser así como cuando tenemos problemas legales acá en el mundo, que pues tengo un problema legal, yo voy a buscar a un abogado para que me defienda, ¿verdad? Para que defienda mi causa. No lo estoy contratando para que me perjudique, sino para mi beneficio. En la iglesia no debe de ser así. Una imparcialidad en aquellos que se involucran en los asuntos personales donde hay problemas entre dos. Para que estas mujeres estuvieran de acuerdo, este compañero fiel tenía que ayudarlas. ¿Pero qué tenía que emplear para ayudarlas? Tenía que emplear o tratar este tema de estas personas contendientes con la palabra de Dios. Todas las situaciones, todos los pleitos, todas las dificultades, las disensiones, las contenciones, ¿qué es lo que nos debe de centrar y nos debe de guiar y corregir? Es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana, en cuanto a este tema? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a su actitud? ¿Qué dice, por favor? Es triste, Jaime, que hemos visto algunos problemas en algunos, y cuando les dices, aquí dice la palabra de Dios, aquí dice la Biblia, ¿qué dicen ellos?
A mí no me hable ahorita de la Biblia, no me digan de la Biblia. Yo no quiero saber de la Biblia. Un matrimonio grande, ya de 65, 70 años. Por muchos años en disputa entre ellos dos. Problemas. Llegan los hermanos, hermana, mire, la Biblia dice, hermano, ya no quiero saber de la Biblia, enséñenme de otra forma. Pero la Biblia, ¿qué? Aquí no meta la Biblia para esto. No tiene que ser así, hermanos. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. En estos asuntos hay que seguir la palabra de Dios. Hay que dejar que la palabra de Dios discierna nuestros pensamientos, las intenciones, los pensamientos del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Voy terminando. Pablo tenía un gran aprecio por estas dos mujeres porque combatieron juntamente con él. Pues si vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, no voy a leerlo, ahí nos damos cuenta cómo es que estas mujeres combatieron con Pablo y por eso las apreciaba. Pablo no quería que ninguna de las dos se fuera de la iglesia, sino que permanecieran porque podían ser de mucha ayuda, utilidad a la iglesia local de los filipenses. Eso es lo que buscaba Pablo. ¿Por qué debemos estar firmes? Por 4 cosas. Por la falsa enseñanza, por el desánimo al ver a los que convierten la gracia de Dios en libertinaje, porque Cristo viene pronto, por causa también de las divisiones dentro de la iglesia. La iglesia, igual que los filipenses, enfrenta este tipo de problemas el día de hoy, los cuales pueden llevar a la inestabilidad y ser movidos de la firmeza. Tenemos que seguir enfrentando los mismos enemigos de antaño. Ya lo dije, falsa enseñanza, conductas no piadosas, problemas entre los hermanos motivadas por el orgullo y la vanagloria, lo cual lleva a la amargura, a la rivalidad, a la murmuración, a la venganza. Todo esto tiene el potencial de dividir una congregación y sobre todo, hermanos, desanimar también a algunos. Pablo por eso dice, por nada estéis afanosos, no estén preocupados por todo lo que pueden estar viendo, por todo lo que pueden estar sucediendo en la iglesia, en sus propias vidas. Esta es la razón por la cual la iglesia, el cristiano, tiene que estar firme en el Señor. Firmes, hermanos. Y firme significa estar de pie. Eso significa, en el original, estar de pie. Como un soldado que está en el frente de la batalla y que está en el momento más difícil del combate, se tiene que mantener firme, cimentado, porque el enemigo se viene encima sobre él y tiene que hacerle frente con firmeza, porque no se le hace frente a un enemigo estando sentado, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar la falsa enseñanza con firmeza, que no nos tumbe, porque si nos tumba, nos destruye. La disolución, el desánimo, con firmeza, de la misma forma. Y la venida de Cristo hay que estar con firmeza también, aunque esto de una forma positiva. Y contra el espíritu partidista hay que estar firmes. Hermanos, no propicie la desunión y la división dentro de la iglesia. Haga las cosas para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga.